Sean bienvenidos a Cita Electoral, un espacio para hablar de nuestro proceso electoral 2018. Iniciamos. Muchísimas gracias, qué bueno que están con nosotros acompañando. Francisco Espinosa está con nosotros, bienvenido. Gracias, Rigoberto, bienvenidos y a una nueva cita electoral y por supuesto vamos a tener muy buena información, valiosa información esta mañana con nuestra invitada, la diputada Norma Fidelia Guevara de Ramírez. Ella es la presidenta de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa. Rigoberto. ¿Cómo no? Bueno, le damos nuestra más cordial bienvenida. Diputada, bienvenida, buenos días. Gracias, Rigoberto, y gracias, Francisco. Un saludo a todos los televidentes de Televisión Legislativa por acompañar este programa. ¿Cómo no? Bueno, les invitamos a que veamos y escuchemos un perfil sobre nuestra invitada. Norma Guevara de Ramírez posee una licenciatura en Ciencia de la Educación de la Universidad de El Salvador, UES. Ha sido catedrática universitaria y maestra de escuela. Es una apasionada de la educación y la alfabetización. Actualmente es la coordinadora del grupo parlamentario del FMLN. Además, es presidenta de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales. También forma parte de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Forma parte de la Comisión Política del partido FMLN. Fue parte del Consejo Municipal de San Salvador entre los años 2000 y 2009, como regidora suplente y 2 periodos como síndica municipal. Ha sido integrante de la Junta de Vigilancia Electoral en representación del FMLN entre los años 1993-1994. Además, ha sido delegada de la Unión Democrática Nacionalista UDN en la Comisión para la Verificación de los Acuerdos de Paz, COPAZ, y de la Comisión Especial Electoral de COPAZ. Norma Guevara de Ramírez. Muy bien, allí el perfil de nuestra invitada de ese día en Cita Electoral. Como pueden darse cuenta, tuvo una vida entregada a la modernización, a garantizar la transparencia, a generar espacios democráticos de certeza, de confianza, de credibilidad para todos aquellos votantes, aquellos que a través de los anaqueles o urnas, de alguna manera u otra también garantizan su representación a través de las elecciones. Y sin duda, Norma, esto no ha sido tan fácil. Todos estos años, llegar a esta, digamos, a este tipo de elecciones que hoy tenemos, con más, digamos, modernas, también implicó esfuerzos políticos grandísimos que sin duda comenzaron hace más de 40 años, ¿verdad? Sí, Francisco, de todo eso es cierto, menos una cosa, de que no he tenido el honor de dar clases en la universidad. Ah, muy bien. De 100 colegios, sí. Pero es cierto, hace más de... Pronto vamos a cumplir 40 años en el que una elección terminó en una masacre en la Plaza de Libertad. Era la culminación de un proceso en el cual el pueblo comprendió que no había elecciones libres, porque aunque el pueblo votara por una candidatura, el sistema estaba hecho para asegurar por la fuerza o por el fraude, que se mantuviera el status quo, o sea, que el PCN y los militares gobernaran el país para asegurar a la oligarquía una dominación sobre la población, dominación política, dominación económica, explotación económica. Esto era el pan de cada día de los años 60, 70. Otros antes habían hecho esfuerzos, como el doctor Fabio Castillo Figueroa, quien fue candidato a la presidencia, Napoleón Duarte, y en el caso de 1977, el coronel Ernesto Claramón Rospil. Y estos son esfuerzos que nuestro pueblo realizó, buscando que la elección permitiera que el
ese principio, garantizar este principio, que el poder reside en el pueblo y el pueblo tiene, por lo tanto, la potestad de decidir sobre su gobernante. Como principio ha estado siempre en nuestra Constitución, pero para asegurarlo se requirió que este tema fuera uno de los puntos de agenda, de los 6 puntos que negocia el FMLN con el gobierno del presidente Cristiani, y en una negociación larga pues se produjo en primer lugar una transformación institucional del sistema electoral que llevó a la Constitución a darle un rol a los partidos como el único instrumento para la representación del pueblo en el gobierno, que aunque fue establecido en el 83, respondía al intento de no dejar en aquel momento al FMLN, que no era partido, llegar un día al gobierno. Pero en la reforma del 91, que es ya producto de los acuerdos de paz, nace el Consejo Central de Elecciones, se termina y aparece el Tribunal Supremo Electoral como máxima autoridad en materia electoral, algo que en este momento estamos viendo trastocar por decisiones de la Sala de lo Constitucional. Y también se asegura a los partidos desde el artículo 77 en una reforma que tienen derecho a fiscalizar todo el proceso electoral, a tener representación de acuerdo al 208 y 209, a proponer magistrados al Tribunal Supremo Electoral, a vigilar la conformación del registro electoral, algo que también es una deuda, que no hay una real fiscalización de la conformación del registro electoral todavía. Y luego, pues, esas reformas, más que solo hacer surgir institucionalidad electoral, también quitaron otros aspectos que tenía nuestra Constitución en el pasado, como decir que la garantía de la defensa del sufragio y de los derechos humanos estaba en manos de la Fuerza Armada. Esto pasó a estar en el pueblo, en el Tribunal Supremo Electoral y en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. O sea, al redefinir los roles de la Fuerza Armada, pues terminó aquella etapa en la que una reunión de generales decidía quién era el candidato y el partido oficial lo tomaba y con engaños o a la fuerza, como ocurrió en el 72 y en el 77, se imponían a los presidentes. Hoy no, hoy tenemos una sociedad que expresa su inconformidad, expresa sus reclamos, comunica sus angustias, sus deseos, sus expectativas. Tenemos partidos que disputan el respaldo popular y tenemos un gobierno que no reprime al pueblo por expresarse libremente. Entonces estos cambios han costado mucho sacrificio. En Copás se trabajó prácticamente el mismo código y ha sido la legislatura de estos años, del 2009 a la fecha, que hicimos un nuevo código electoral, creamos la ley de partidos políticos, establecimos por fin la pluralidad para integrar los consejos municipales, establecimos el voto residencial, el voto para los salvadoreños en el exterior en las elecciones presidenciales. Y hemos logrado del 2009 en adelante importantes transformaciones. Algunos cambios no son tan sencillos ni positivos, que vienen especialmente de sentencias de la Sala de lo Constitucional. Pero en general el cambio que ha tenido el sistema electoral permite decirle a las generaciones jóvenes que debemos cuidar la democracia, debemos cuidar el derecho y el deber de ejercer el voto, porque ha costado sangre, vidas, cárcel, sufrimiento al pueblo salvadoreño. Ese derecho lo debemos disfrutar, le pertenece al presente y al futuro de los salvadoreños. Eso justo le iba a preguntar, diputada, el hecho de que de la década de los 80 para acá ha sido un proceso difícil, procesos electorales muy difíciles. Se acusaba de tantas cosas, de corrupción, de que se manejaban las cifras
al partido de gobierno que se aprovechaba de la situación. Todo esto ha cambiado y los jóvenes de hoy deben conocer precisamente cómo se ha hecho, qué se ha hecho, quiénes lo han hecho, para que podamos disfrutar, porque así es la expresión, disfrutar de un proceso electoral extremadamente diferente de lo que sucedía en la década de los 60, 70 y 80. Sí. ¿Qué se ha hecho, diputada, para que los jóvenes puedan disfrutar ahora de este proceso electoral que el 4 de marzo vamos a experimentarlo de nuevo? Fue necesario, después de ver el fraude y las masacres en la plaza pidiendo el respeto al voto, hacer una guerra. Eso fue necesario, y en esa guerra más de 80.000 vidas del pueblo salvadoreño fueron sacrificadas, muchos desaparecidos. Nos toca a muchos vivir el recuerdo permanente de seres queridos desaparecidos. Mucha historia de la tortura, no de los problemas que hoy tenemos, que tenemos problemas de violencia social que debemos superar como sociedad, pero en el pasado era el Estado, las instituciones del Estado, los que atentaban contra sus propios ciudadanos. Hoy el Estado tiene un rol que debe de ser mejorado para protegernos, pero no es la PNC la que anda persiguiendo a los partidos políticos, a los activistas políticos o el ejército. Dejaron de tener ese rol que antes lo tenían, porque el sistema político y la misma Constitución lo permitía. O sea, un cambio constitucional, pero luego no basta con estos diseños y los acuerdos. Hubo que hacer surgir, incluso en el mismo proceso de conflicto armado, la participación popular con fuerzas políticas organizadas que representan esta corriente de transformaciones en el país. En el caso de los años 89 participó el doctor Guillermo Manuel Ungo, que en paz descanse, y que el 28 de febrero de este mes va a cumplir un año más de su fallecimiento, y lo debemos mantener en la memoria porque es uno de los ciudadanos más destacados que aportó a este país sin haberse alzado en armas, pero comprendiendo que el derecho del pueblo que tenía para hacerlo y acompañándolo en eso. El doctor Guillermo Ungo, un partícipe excelente de este proceso, de esta transformación, hubo que diseñar ideas para llevarlas a la mesa, y en esto se lo debemos a Shafik Handal principalmente, que fue uno de los diseñadores de los cambios de la Constitución, de los más de 37 artículos que fueron reformados en la Constitución. Pero luego partidos como Convergencia Democrática, que ha evolucionado y hoy es Cambio Democrático, y el UDN y el mismo FMLN, que al surgir en 1992 y ser inscrito en diciembre del 92, participa por primera vez en el 94 y empieza pues a presentarle a la ciudadanía la existencia de opciones diferentes, y la ciudadanía va comprendiendo, y en este ejercicio desde el 94 al 2009 el FMLN alcanza por primera vez la presidencia de la República, pero es el pueblo el artífice, ¿verdad? Surgen instrumentos para esa batalla, es la continuidad de otra batalla, pero entonces venimos a ocupar unos espacios que sirven para transformar, porque en el pasado, cuando hablábamos de tocar el código electoral, de hacer reformas puntuales, siempre se nos amenazaba con el veto, ¿verdad? Ustedes pueden tener, nos decían, porque hubo un tiempo en que uniéndose el PCN y el FMLN en la asamblea, yo no era diputada en ese momento, pero sí militante de esta causa, y si ustedes nos decían en la mesa de diálogo, reforman unidos al PCN esto, ahí está el veto, ahí está el veto. O sea, con el veto presidencial se amenazaba cualquier cambio legislativo progresista.
Y tengo presente la frase, y hasta los nombres de las personas que les tocaba decirlo en nombre de arena. La amiga Silvia Aguilar era una de esas. No, reformemos en este término el código solo para este fin, para el voto residencial. Bueno, ustedes pueden reformar, pero el presidente tiene el veto. Y con el veto se nos detuvo para hacer progresos por muchos años, aún después de la firma de la paz. Es cuando el Frente llega a la presidencia y está Mauricio Funes y ahora Salvador Sánchez Serén, los que han abierto la posibilidad de que la Asamblea ejerza su potestad de incursionar a los cambios en materia política electoral. ¿Cómo no? Y eso se ha aprovechado a fondo. Qué interesante, Norma, ese recorrido histórico, ¿verdad? Esa capacidad de síntesis suya también, porque tantos años resumirlo en pocos minutos, pero de verdad que es parte de la historia lo que estamos viendo. Sin duda aquellos que tenemos 40 años, 50 años, que habremos nacido en esos momentos. Recordamos esa etapa difícil exactamente, y de la vida del Salvador. Muchos de los jóvenes que hoy están viviendo, sin duda, algunos quizás no están interesados, han de estar desconociendo esos esfuerzos, ¿verdad?, que hoy están gozando en este proceso de democratización. ¿Les parece si vamos a un corte? Vamos a escuchar también los ciudadanos que nos dicen de esta cita electoral que vamos a tener el próximo 4 de marzo y regresamos con nuestra invitada, Norma Guevara, presidenta de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de esta Asamblea Legislativa. Ya regresamos. No nos cambie. Este 4 de marzo invito a todos los salvadoreños y salvadoreñas acudan al centro de votación correspondiente para ejercer el derecho al sufragio, que es al mismo tiempo un deber ciudadano para decidir sobre las autoridades municipales y legislativas de nuestro país. El derecho al sufragio es una conquista democrática del pueblo salvadoreño que debemos preservar entre todas y todos, participando de nuestra fiesta cívica en este año 2018 y reiterando que el país debe continuar desarrollando la democracia en nuestra patria. Cita Electoral, un programa para que usted conozca sobre las votaciones del próximo 4 de marzo, viernes, 7 de la mañana. Pueblo salvadoreño, este próximo 4 de marzo te invito a que muy temprano puedas salir a emitir el sufragio, ese derecho constitucional que tenemos los salvadoreños para poder elegir a nuestros gobernantes. Te invito a que puedas ejercer dicho derecho. Gracias por estar con Cita Electoral, un programa de la televisión legislativa y radio legislativa, un esfuerzo de la Asamblea para orientar a los salvadoreños este próximo 4 de marzo, día de votaciones. Estamos conversando esta mañana con la diputada Norma Fidelia Guevara de Ramírez. Ella es presidenta de la Comisión de Reformas Electorales. Usted hablaba ya antecedentes históricos de lo que ha significado llegar hasta donde estamos, este proceso, la transparencia que ya están mostrando y han mostrado en los últimos años las elecciones. Pero no ha sido fácil, diputada, no ha sido fácil. Claro que no. Tengo acá logros de la Comisión de Reformas Electorales que usted preside, aprobadas en la legislatura 2015-2018. Por ejemplo, dice la ley transitoria para facilitar el asentamiento de partidas de nacimiento de las personas adultas mayores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que reconocemos que
Una persona, para tener la posibilidad de un servicio y de una política pública, necesita identificarse. Pero existen personas adultas mayores que no tienen registro porque sus padres en la época en que nacieron no los asentaron, y identificando ese problema vimos la importancia y propusimos como fracción, tuvimos el respaldo de todos, de crear esta ley transitoria que le permitió a varios centenares de adultos mayores en el país hacer un proceso especial, temporal, durante un tiempo que duró la ley, para lograr tener un asiento como ciudadanos y ciudadanas. Porque es triste no tener existencia civil, es tener una existencia real, física, pero no tener una existencia civil. Entonces el Estado debe, y los que somos representantes del pueblo, para eso se nos ha electo, para identificar esos problemas que a veces parecen marginales, pero que son dramáticos para la vida de esos seres humanos. Y esa ley, con mucha satisfacción, la impulsamos con respaldo de todos, y fue un éxito para estas personas. Tengo otro tema, perdón. Dice, democracia interna de los partidos políticos, establecimiento de obligatoriedad de elecciones internas para todos los partidos políticos. Esto fue en octubre del 2015. Diputado. Sí, ahí debemos decir que aunque la ley ya viene de antes, de la legislatura anterior, pero hubo una sentencia que decía que no estaba correcta, no era suficiente el capítulo de democracia interna, y entonces desarrollamos esta parte mediante una reforma. Ahora los partidos están obligados a crear una comisión especial que realiza el proceso electoral de autoridades y de candidaturas. También los partidos tienen unos plazos para hacer esos procesos de elecciones internas, en el caso de las elecciones para diputados y para sus autoridades, pues de acuerdo a los plazos que los estatutos de su partido le plantean. Sí. Y también en el financiamiento establecimos otros rigores que no existían antes para los partidos. Igualmente estas reformas tuvieron a la base sentencias de la Sala de lo Constitucional. Sí, hubo algo también dentro de las reformas que fue evidente, y es la eliminación de la pinta y pega como una forma de publicitarse. También hubo todo esto de la participación de los consejos municipales pluralistas, que creo que también se observó y hemos experimentado ya en la práctica como criterio de verdad esas reformas, ¿verdad? Sí, estamos en ese laboratorio, para decirlo, que como antes expliqué, los cambios en la legislación electoral vienen del 2009-2010 en adelante. El nuevo código tiene un procedimiento nuevo de ejercer jurisdicción por parte del tribunal. Antes existían posibilidades de sanciones, pero al no existir procedimientos, el tribunal nunca sancionaba, y un año después de las elecciones venía archivando las denuncias, las demandas de la ciudadanía o de los propios partidos, porque no había mecanismos en el código antiguo para ejercer la jurisdicción. Solo era una potestad bastante vaga, y las sanciones aparentemente fuertes, pero no había chance. Ahora el tribunal tiene cómo ejercer su rol de tribunal, y los partidos también tienen el derecho de defenderse, de apelar. O sea, hay un cambio, pero debemos registrar que este cambio viene del 2009-2010 en adelante. Esto es reciente, y por eso también tenemos que tener esta prudencia de ir consolidando estos pasos, porque la vida de las instituciones, igual que la de las personas, debe de experimentar en el tiempo, como hoy lo hacemos con los consejos plurales, de que es positivo tener en una alcaldía no solo la representación de una minoría que fue mayor, sino también del resto. Y esta era una deuda, estaba en la Constitución, pero no estaba en la ley, y no había obligación de hacerlo. Entonces, ahora sí, desde 2015 en adelante, tenemos la posibilidad de lo que llamamos consejos plurales con gobernabilidad.
¿Qué quiere decir? Que al partido que tiene más no se le quita la potestad de poder decidir, pero el resto que tuvo una participación suficiente al respaldo de la ciudadanía de su municipio, tiene chance de tener 1 o 2 o más representantes dentro del Consejo, que significa una forma de contraloría política, de colaboración política para las cosas buenas y de participación, de más confianza de la ciudadanía. Estas cosas, si no las vemos en esa dimensión, solo vemos un regidor de aquí, otro regidor de allá, si no lo vemos como esos espacios de control, de enriquecimiento de la visión de un gobierno local, con la visión de varias perspectivas políticas, entonces no lo vemos como un enriquecimiento de la democracia. Debemos verlo en esta dimensión y reconocer que la Asamblea Legislativa en estos últimos 9 años ha puesto mucho de su parte para modernizar, para democratizar el sistema electoral. ¿Cómo? ¿Y se está logrando? Creo que sí, y mira que hoy tenemos una cantidad muy grande de participación de partidos nuevos, que es producto de la ley de partidos, porque antes formar un partido era algo cuesta arriba. Para que el FMLN se inscribiera hubo un decreto que le acortó los plazos. No le quitó ningún requisito, sino que le acortó, pero un decreto especial. Pero el código para crear un partido es como que decir, yo empiezo en este quinquenio y en el tercer quinquenio tal vez participo. En cambio hoy las condiciones son distintas y los ciudadanos que no les guste un partido y no les gusten los que existimos, tienen la posibilidad de crear otro partido y defender, plantear sus ideas, su ideología, su visión del mundo, su visión de los problemas, su visión del país. Esto, repito, no existía antes. Hay un punto aquí importante dentro del trabajo de la comisión. Dice la prohibición de nuevas reformas que modifiquen las reglas que rigen el proceso electoral 1 año antes de cualquier elección. ¿Por qué este punto, diputado? Mire, porque la elección de 2015 fue tan accidentada debido a que una vez que estaba convocada, una sentencia de la sala mandó a cambiar la forma de votar. Y entonces los instructivos para capacitar a las juntas receptoras de votos estuvieron hechas allá por el 12 de febrero para una elección del 14 o 10, ya no recuerdo la fecha de marzo, pero o sea que menos de un mes el documento oficial para capacitar, para enseñarles cómo hacer, frente a una modalidad tremendamente complicada como es el voto fragmentado, que muchos le llaman cruzado, pero es dividir los capitalinos y los de San Salvador en 24 pedazos el voto, o en los pedazos que quiera, pero nunca más de 24. Entonces eso hace que una acta que antes tenía una hoja, un folio, hoy tenga 15. Y el manejo de este proceso, aunque son pocos los que votaron de esa forma, fueron más o menos 152,000 a nivel nacional, los que votaron de esa manera, de más de 2 millones de salvadoreños, pero con esos pocos el proceso se complicó. Sí. Y entonces eso hizo que el tribunal, en un seminario con distintas organizaciones, llegara a una conclusión, decir que para ellos sería bueno que las reglas, como en otro país ocurre, estén firmes al menos 1 año antes, porque su planificación de un proceso electoral es de 1 año, o sea, planifico este año para trabajar todo el año hasta llegar a las elecciones. Entonces, la comisión tomó a bien decir, debe de dejarse en firme en las reglas esenciales durante 1 año. Quiere decir que cualquier mandato de cambio de las reglas tiene que esperar después del proceso electoral y darle certeza a los partidos, a la ciudadanía y al mismo tribunal como ente que está obligado a hacer la operación organizativa más compleja de un país. Eso le toca a todo Tribunal Supremo Electoral.
Nadie en ningún momento se moviliza tanto y debe ser tan rigurosamente cuidado como el día de las elecciones. O sea, se convoca en esta ocasión a 5 millones de ciudadanos que están inscritos en el registro. Sabemos que no todos los que están inscritos están vivos, que no todos están en el país, que no todos están, algunos están detenidos, aunque no condenados, otros pueden estar enfermos y otros estar impedidos por sus condiciones laborales, hasta por sus creencias religiosas, sí, de ir a votar. Pero la convocatoria que hace el tribunal es a los 5 millones. O sea, quiere decir movilizar a los 5 millones y cuidar celosa y rigurosamente la voluntad de los que acuden a manifestarse. Es la operación más voluminosa de un país, sí, en un solo día. En un solo día. Eso requiere estabilidad de las reglas. Exacto. Hubo también una iniciativa en octubre del año pasado, del 2017, y es en el sentido del registro electoral. El mandato es, de acuerdo al Código Electoral, en el artículo 20, que establece que el registro no se debe modificar un año antes de las elecciones. Pero había ciudadanos que tenían dificultad de cambio de residencia, de establecimiento o cambios de domicilio, y había una iniciativa de una modificación en ese orden, ¿verdad? Para también garantizar también ese registro para la próxima elección. Sí, tenemos justamente el próximo martes, es un tema de agenda en la comisión, porque estamos justamente en el tiempo en el que el registro está cerrado por la elección del 4 de marzo, exacto, pero al mismo tiempo el 3 de febrero se cierra el registro para la próxima. Para la próxima. El 19. Eso le crea a algunos ciudadanos la dificultad de cambiar de domicilio y ser registrado correctamente donde vive. Entonces, por eso hemos pedido y esperamos el respaldo de todos los partidos para esta reforma que habilite excepcionalmente entre el 10 de marzo, una vez pasada la elección, al 30 de abril, es más o menos un mes y medio, la posibilidad de hacer esos cambios de domicilio. Ahí no estaríamos afectando las reglas esenciales del sistema y le estaríamos atendiendo necesidades que surgen de una circunstancia de tener 2 elecciones seguidas, que dicho sea de paso, es lamentable haber perdido la reforma constitucional que estaba por aprobarse en esta legislatura para modificar los plazos y que nunca hubiera una elección junta con la otra de presidentes y que no hubiera una elección con un año de diferencia, sino que hubieran 2 años de diferencia entre una elección presidencial y una legislativa y municipal. Pero esta reforma, que tuvo el respaldo unánime de los partidos, fue impedida por una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Nosotros vamos a volver a proponer otra vez esa reforma porque creemos que es valioso para la economía del país, para la economía de los ciudadanos, no estar permanentemente en elecciones. Eso es lo que le iba a preguntar, el hecho, ¿qué significa para la economía del país, para tener elecciones tan seguido? Hasta el mismo pueblo dice que ¿por qué tan seguido? ¿Realmente se va a lograr un consenso? ¿Se va a lograr superar ese reto, por decir así? Esperamos que sí, que se pueda. Varios personas, digamos, o representantes del sector no partidario han pedido, han preguntado. Claro, unos quisieran de un modo, otros quisiéramos de otro, pero sí todos coincidimos en que los plazos son muy cortos para consejos municipales y asambleas y que, y lo digo ahora con tranquilidad porque además yo no soy candidata para esta elección, pero estoy de acuerdo, porque una elección es la expresión de un esfuerzo de la ciudadanía o, para algunos partidos, de los empresarios, de las empresas, que se ven sacrificadas porque deben aportarle al partido que
es de su preferencia. En el caso del FMLN, el 90% de nuestros contribuyentes, aportantes y del voluntariado son ciudadanos a título, personas naturales. Pero para otros partidos son las personas jurídicas, sus donantes, sus contribuyentes. Y no es bueno estar permanentemente apelando a esa voluntad, si se puede hacer de una manera más, digamos, prolongada en el tiempo. Nosotros estamos pensando en una reforma de 4 años para la primera, 5 para el segundo turno y 4 el otro, y después nivelarse en 5. Nos llevaría 15 años más no haber hecho lo que perdimos de hacer en esta vez, que hoy en un solo acto podíamos haber quedado mejor organizado, para que las legislativas sean intermedias y tenga la ciudadanía la posibilidad de reforzar el respaldo de un gobierno que esté haciendo bien las cosas y o de, si cree que no lo está haciendo bien, de decirle, pues te limito. Entonces, por eso creemos que las elecciones legislativas y municipales deben ser un intermedio de un ejercicio presidencial, porque las funciones del Estado son complementarias, tanto las de la Corte Suprema, del Ejecutivo y de la Asamblea están íntimamente relacionadas y deben ejercer, como la Constitución manda, una función de contrapeso, pero también de colaboración. Excelente. Muy bien, tal como lo dice la Constitución de la República, todas las instituciones del Estado estamos llamados mutuamente a colaborarnos, ¿verdad? No a hacer o a dificultarnos el trabajo, sino que a colaborar mutuamente para ejercer precisamente las funciones. Vamos a un corte, regresamos con la diputada Norma Guevara. Cita Electoral regresa en breve. Mantenga nuestra sintonía. Salvadoreños, este 4 de marzo vamos a votar. Hagamos cumplir lo que nos reza el artículo 72 y 73 de nuestra Constitución, los deberes y los derechos ciudadanos. Y hagamos que se cumpla lo que reza el artículo 78. El voto es directo, igualitario y secreto. Que nadie te diga qué hacer y qué no hacer con tu voto. Defiende tu democracia. Vamos a votar este 4 de marzo. Construyamos democracia, fortalezcamos nuestra democracia con tu voto, para que el día de mañana no estemos lamentando que perdimos nuestro país por el hecho de no haber decidido en el momento que nos tocó decidir. Ya decidí votar este 4 de marzo. Nosotros votaremos por primera vez. Y ya consultamos dónde votar. Tú también puedes consultar en el sitio web consulta.tse.gov.sb. Yo consulté en la alcaldía. Yo consulté en uno de los kioscos. En una brigada móvil me dijeron dónde votaré. Hoy llamé al 2209-4040 y me dijeron dónde votar. Para votar en las elecciones legislativas y municipales, consulta antes tu centro de votación, junta receptora de votos y el número correlativo en el padrón electoral. Este 4 de marzo, salí a votar. Tu participación es importante. Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia. Asamblea Legislativa en apoyo a las elecciones convocadas para el 4 de marzo. El principal atributo de los hombres y las mujeres libres de un país, y por tanto también del nuestro querido El Salvador, es la capacidad de optar. Y hoy, este 4 de marzo, hacemos una muy atenta invitación para toda nuestra gente
de 18 años para arriba, para que concurramos en una fiesta cívica a ejercer ese sagrado derecho, cual también un sagrado deber. Carla Areníbar vive en San Salvador, pero su DUI pertenece al departamento de Cabañas, que fue donde lo obtuvo. Sin embargo, asegura que irá a votar como sea. Las mujeres son un segmento importante de la población y representan el 53.29% de los electores. Soy de Cabañas, me toca ir a votar hasta Cabañas porque no tengo mi DUI registrado todavía acá en San Salvador, entonces toca madrugar o irme un día antes para mi pueblo y eso. La población se muestra entusiasmada por ir a ejercer su derecho al sufragio. Algunos de ellos piden a los ciudadanos no quedarse en su casa para que no sea otro el que decida por ellos. Jamás, ni enferma me quedaría en la casa por no ir a votar. Yo voy a ir a votar, aunque fuera en una silla de ruedas. Que levanten sus corazones como salvadoreños que somos. Somos emprendedores, somos luchadores y siempre hemos querido lo mejor para nuestra patria. Mientras tanto, Manuel Rosales, que es taxista, ya tiene su logística y no faltará a votar este 4 de marzo. Bueno, yo voy a ir por la tarde, cuando ya todo ya está más tranquilo. No, yo hago mi tiempo, yo sé cuándo llego y todavía llego a tiempo. No, tarde le hablo ya noche, no que tarde, mediodía. La mayoría de los entrevistados manifiesta que irá a votar en horas tempranas para evitar contratiempos. William Cornejo, quien se dedica al transporte de personal, irá hasta San Alejo a votar. No, yo pienso que es un deber patriótico ir a respetar el voto, porque no decidamos que otro vote por nosotros, decida pues. Todos son enfáticos en que se debe votar y no dejar que una minoría elija las autoridades por los que no asistieron. Por favor, si amamos a nuestro El Salvador, vayamos a votar. No dejemos y no permitamos que alguien nos sustituya. Y algo bien importante, después no nos quejemos. Si no vamos a votar, eso significa que cedemos nuestro voto y que cedemos nuestros derechos. Por favor, no lo hagamos. Para William Cornejo, trabajador de la construcción, en la actualidad es más rápido que antes votar. Bueno, antes como solo las papeletas veían antes, pero ahora como que va a haber un poco más movimiento para que sea más fácil el sistema de votar. Para estas elecciones, según el Tribunal Supremo Electoral, son 5.186.000 electores que votarán en 1.595 centros de votación y en 9.422 juntas receptoras de votos en los 262 municipios del país. Recuerde que su participación en estas elecciones del 4 de marzo es importante, dado que con su voto va a elegir tanto diputados como consejos municipales. Para TVL Noticias, Fernando Aragón. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Sin duda es gratificante escuchar a los ciudadanos el interés mostrado por este proceso electoral. Y creo que también desde la Comisión se han hecho esfuerzos por darle esas participaciones democráticas a los ciudadanos. La misma, lo que se llama la ciudadanización de los órganos electorales, creo que es un esfuerzo de darle cumplimiento precisamente a esta iniciativa, ¿no, diputada? Sí, bueno, el Código Electoral establece hoy que los partidos que tienen mayor representación legislativa, los 4 mayores, pueden proponer en todo el país miembros de juntas receptoras de voto. El resto de partidos que contienden deben sortear el tribunal los lugares donde ellos pueden proponer. Y en caso de que los partidos no propongan, en este caso a personas no afiliadas, son ciudadanos todos, tanto los militantes de los partidos como los no militantes, somos todos ciudadanos. Pero en este caso los propuestos deben ser de un universo que no sea parte del padrón de los partidos. Y la ley prevé que si un partido, no teniendo el derecho de proponer, la prerrogativa de proponer, no lo hace, entonces el tribunal debe de acudir a un proceso de sortear entre los ciudadanos de el municipio correspondiente aquellas personas que deben completar
las juntas receptoras de votos. Entiendo que en esta ocasión son aproximadamente 28.000 personas las sorteadas y más de 65.000 los que los distintos partidos hemos propuesto. Y esperaría que todos estén recibiendo en línea o de manera presencial la capacitación, que reciban el nombramiento del tribunal y en la mañanita del 4 de marzo estén conformando estas juntas receptoras, que son las que tienen en sus manos garantizar el ejercicio del sufragio de la ciudadanía. O sea, es el pueblo garantizándole al pueblo su derecho a decidir. Eso es organizar las juntas receptoras de votos y que estén instaladas. Una vez instaladas, pues se abre el proceso y a las 5 que finalice, pues debe iniciar el escrutinio de los votos. Es decir, dejar constancia de lo que fue la voluntad de la ciudadanía en las urnas. Cada partido y yo como militante del FMLN hacemos cada quien lo propio para convencer a nuestros conciudadanos que es importante otorgar el voto, en este caso por el FMLN, por su plataforma legislativa, por su plataforma municipal, basado en lo que hemos hecho y hacemos por la gente. Y como yo, todo militante de otro partido, pues tenemos en este tiempo el derecho de acudir a la ciudadanía a pedir su voto para ser parte de los consejos municipales y de la Asamblea Legislativa. Y quizás para ir finalizando, diputada, también hubo una reforma muy importante que fue esta de facilitarle a los elementos de la Policía Nacional Civil y el Ejército para que vayan a votar. Sí, los que agentes de la PNC, estudiantes de la Academia Nacional de Seguridad Pública o miembros del Ejército que estén destacados formalmente a la seguridad de un centro de votación tendrán derecho de ejercer su voto allí si se cumplen en esta ocasión 2 condiciones. Si su DUI es del departamento, pueden votar por el diputado. Si además su DUI está en el municipio que les corresponde, pueden votar por el Consejo Municipal. Y cuando sean las elecciones presidenciales, no importará de dónde sean, porque la circunscripción es una sola, podrán ejercer su voto. ¿Qué hay detrás de esta regla? Porque puede generar duda, ¿por qué solo en esas circunstancias? Porque los habitantes de un municipio son los que ven que su cementerio esté bien, que la basura sea recogida, que el alumbrado esté correcto, que el registro del estado familiar le atienda cuando va, y todos los servicios que un consejo municipal tiene la obligación de brindar. Entonces, son los habitantes que viven en ese municipio los que deben decidir sobre quiénes son los que deben gobernarlo, porque es a ellos a quienes les va a servir. Sí. En cambio, si permitimos que desde San Salvador vayamos a San Alejo a votar, después venimos a vivir aquí y elegimos mal allá, dejamos para aquel municipio una responsabilidad que no debe ser. Ese es el principio que se resguarda, pero en la elección presidencial ellos van a poder votar en cualquier lugar. Bueno, muchísimas gracias, diputada Norma Guevara. Gracias a ustedes y al programa. Bueno, le deseamos el mejor de los augurios en su trabajo político, ¿verdad? Y sin duda esperamos en otro momento también poder conversar. Han quedado muchas cosas ahí pendientes, pero no es fácil también en una hora resolver la intensa labor que la comisión que usted ha presidido durante todos estos años, ¿verdad?, que ha sido de intensa labor poderlos expresar, pero en ese esfuerzo estamos. Les invitamos para que nos acompañen el próximo viernes. Les recordamos de la cobertura que vamos a tener nosotros el próximo 4 de marzo, por tierra, mar y aire, el sistema de medios de comunicación legislativo. Nos sumaremos a la cobertura de esta importante elección del próximo 4 de marzo. Esto es todo por hoy y les invitamos el próximo viernes. Hasta entonces. Gracias, buenos días.